Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos otra vez a mi humilde canal. Bueno, vamos a ver, hoy voy a hacer un vídeo explicativo si merece la pena lo que es el Windows 11 con el FX 8350, 8320, que vienen más o menos a ser, vienen a ser parecidos, ¿vale? Cambian unos 200 o 300 de potencia, pero bueno, mi conclusión, ¿merece la pena? ¿Merece la pena? Para mí, a día de hoy, el FX 8350, 8320 con Windows 11 a mí me está dando buenos resultados. Y ojo, es un sistema que todavía no está acabado, ¿vale? No está acabado, faltan muchas actualizaciones. Yo creo que se han dado un poquito de prisa para sacarlo. ¿Por qué? Vienen las navidades, compras, etcétera, hay que vender ordenadores. Bueno, ya sabemos cómo funciona esto, ¿vale? Cada uno es libre de hacerlo, pero yo todavía encuentro que lo han sacado un poquito justo de actualizaciones. Pero bueno, el caso es que yo ahora mismo estoy trabajando con el Windows 11 y me va bastante bien. Es verdad que el FX ya tiene unos años, es innegable, pero yo para las 4 tareas que hago a mí me funciona muy bien. ¿Qué pregunta tienes? Muy sencilla. Es que tengo un FX, lo tengo por ahí guardado con Windows 7, Windows 8 o Windows 10 y quiero probar el Windows 11. Es que me han dicho que no me va a arrancar, me va a ir muy lento. No, para nada, no te va a ir igual, te va a ir igual que el 10. Para mí es que si nos ponemos a mirar un FPS en un juego, lo vas a notar. Yo no lo voy a notar. ¿Por qué? Porque tú sabes, igual que yo, que un FX para jugar, si son juegos de hace 3, 4 años te va a ir bien, pero si son juegos actuales, a no ser que tengas una 2060, no te va a ir bien. Que tú ni yo vamos a poner una 2060 en un FX. En un FX, las gráficas que para mí, que he probado que van muy bien, es la 1050 Ti, la GTX, la 960, ¿vale? La 970, la 1050 Ti van muy bien. Hasta inclusive la 1650 se la puedes poner también, porque te va a ir bien. Si le pones una 2090 que no está proporcionado, cuello de botella, evidentemente. O sea, para ahí, para. Que tienes una 1050 Ti y le quieres poner Windows 11, te va a ir muy bien, ¿vale? Yo estoy jugando algunos jueguillos y me va estupendamente bien. Sí, al Fortnite también te lo va a tirar, evidentemente, y a juegos Valorant, etcétera, todo el mundo está prácticamente jugando, te va a ir bien. Necesitas una de 4 GB, 1050 Ti o quizás una buena de 2 GB, ¿vale? Pero este no es el caso. Estamos hablando de a día de hoy para ver 4 vídeos, para hacer 4 Office, 4 cosas, si puede funcionar bien. A mí sí me va bien. Evidentemente, vuelvo a decirlo, no está acabado el sistema operativo, falta todavía actualizaciones, pero yo, de hecho, ahora os abriré el ordenador, os voy a poner un trozo como lo llevo. Bueno, os voy a decir lo que lleva, ahora lo veremos por dentro. Lleva una placa base, una Asus, una M5A97 Evo, la R2. Está perfectamente, es una placa buena en su momento, pero bueno, va bien, ¿vale? Tengo un SSD 250, no un MV2, no, es un SATA normal, ¿vale? Lleva 12 GB de RAM a 1600 y bueno, estoy haciendo este vídeo y a mí me va muy bien. Pero ya os lo digo, es limitado, pero es que yo lo quiero para trabajar, porque tengo que hacer esto. Sí te va a ir bien, evidentemente lo puedes poner. De hecho, aquí arriba ahora os dejaré un enlace para poderlo instalar sin los problemas de TPM y de SegureBot, ¿vale? Os dejaré la pestaña por aquí arriba para que lo podáis instalar sin ningún tipo de problemas, ¿vale? Dicho esto, sí lo puedo recomendar. Pero es que para jugar al último juego que ha salido y tal, no, para últimos juegos no, porque no va casado lo que es el procesador con la gráfica que tienes. No. Para juegos de 3-4 años, sí, perfectamente, ¿vale? Para hacer 4 tareas domésticas, evidentemente te va a ir estupendamente bien el FX 8350, ¿vale? Estaríamos haciendo otro vídeo si yo tuviera ahora mismo un procesador de última generación Ryzen y la última gráfica, pues estaríamos haciendo otro tipo de vídeo para, digamos, otro tipo de gente que busca si va bien la última generación de procesadores y de gráficas. Estamos haciendo un vídeo para este procesador y con este sistema operativo, ¿vale? Y de gráfica que tengo, una GTX 660 de 2 GB, ¿vale? O sea, todo eso lo tengo aquí, estamos hablando de un ordenador medio bajo y yo personalmente para esto a mí sí me va muy bien, ¿vale? Evidentemente no es que, claro, ¿qué es lo que buscamos?
¿Qué es lo que quieres? ¿Jugar gamer juegos de última generación? No te va a ir bien. Para 4 tareas domésticas, juegos de hace 3 o 4 años, sí te va a ir bien. Con lo cual, diferencia entre el 10 y el 11, mínima. Interfaz y poco más. Y sí es un poquito más pesado que el 10. Evidentemente es un poquito más pesado que el 10, pero falta acabarlo y he escuchado que tiene que haber un parche, una actualización, que lo que va a hacer es que vaya más ligero el Windows 11. Esto nos pasó cuando salió el 10 también, ¿os acordáis? Que era un poquito tosco y luego pues poco a poco se ha ido mejorando y para mí es excelente sistema operativo. Pero con el 11, la verdad, yo estoy muy contento a día de hoy. Sí recomendaría ponerlo en el FX 8320, 8350, sí lo recomendaría. Alguno me pondrá en la cajita, es que yo tengo un 6300. No, más bajo que 8320, yo la verdad que no lo recomendaría. Dejaría el 10 puesto, ¿vale? A partir del 8320, 8350, luego está el 9000 y pico, que también es una gama muy superior, pero ya hay pocos también, ¿de acuerdo? Pero a día de hoy, para esto sí, para menor, el FX 6300 y todo eso, yo no lo recomendaría. Dicho esto, voy a enseñaros el ordenador por dentro, haremos 4 pruebas y con esto pues finalizaremos el tutorial, la explicación del Windows 11 en FX 8350. Dentro vídeo. Muchas gracias. Pues como podéis comprobar, aquí está la placa MA97 Evo R2 con su SSD, una fuente de 550 normalita, ¿vale? 12 GB de RAM, ¿vale? Lleva 3 módulos de 4, ¿vale? Ahí están, y la GTX 660 Ti. Así es el FX 8350 que yo tengo. Os he enseñado por fuera el ordenador y bueno, y aquí pues estáis viendo ahora que estoy trabajando con él. Lo veis, la fluidez más o menos es parecida a la del Windows 10, ¿vale? Aquí tengo lo que son las propiedades para que veáis que no estoy utilizando mi equipo real. Mira, aquí tengo el 8320, 12 GB, ¿de acuerdo? Windows 11 Pro, ¿de acuerdo? Y la verdad, pues yo estoy bastante contento. No tengo por qué decir una cosa que no es. Me abre bastante bien Google, ¿de acuerdo? El Edge, vamos a probar el Edge. El Edge también, como podéis comprobar, va bastante fluido. No hay ningún tipo de problema, ¿de acuerdo? Y bueno, y de todas maneras, pues aquí lo tenéis. Yo, sinceramente, para abrir carpetas, configuraciones, etcétera, pues dicho esto, va muy bien. Para mí el único fallo, o que todavía no ha terminado, es, digamos, esta parte de aquí, que tendrían que salir más cositas, ¿de acuerdo? Pero bueno, esto me imagino que lo irán arreglando con las próximas actualizaciones, pero bueno, la verdad que yo estoy bastante contento con lo que es el sistema operativo, ¿vale? Sinceramente, como he dicho en el vídeo, sí lo recomendaría, pero todo lo que es para lo que he comentado también, ¿vale? Pues nada, chicos, dicho esto, ha sido un tutorial un poco raro, pero explicativo, que te puede solucionar tus dudas si se lo quieres poner a tu ordenador o no se lo quieres poner el famoso Windows 11. Dicho esto, muchísimas gracias y nos vemos pronto, amigos. Hasta pronto.